Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de los y las diputadas del Partido Acción Nacional. En principio, hará uso de la palabra la diputada Adriana Dávila. Adelante, por favor, diputada. Gracias a todas y a todos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Queremos empezar esta rueda de prensa primero solidarizándonos con las familias que lamentablemente han perdido la vida en estos últimos meses, especialmente aquellas familias que por falta de medicamento de cáncer, que por falta de medicamento de insuficiencia renal, que por falta de una oportuna atención en materia de salud y una política pública exitosa inexistente en este gobierno de Morena y del presidente López Obrador, han lamentablemente perdido la vida. El caso más triste, trágico, evidente de las últimas semanas, porque todos obviamente son tristes, pero de las últimas semanas, pues es lo que está sucediendo lamentablemente en el estado de Tabasco, el estado, por supuesto, del presidente López Obrador, en donde por medicamento contaminado, por actos de corrupción, familias están enlutándose y están perdiendo a aquellas personas vulnerables que estaban esperando la atención médica del hospital de Pemex, una atención que tendría que darles la certeza de mejorar sus condiciones de vida, que están esperando con esperanza poder vivir y estar con nosotros haciendo sus actividades, y que hoy, según comunicados oficiales de Pemex, reportan la pérdida de 5 vidas, aunque en las declaraciones de familiares de las víctimas estamos hablando de más de 18. En ese sentido, la información que ha dado el gobierno federal ha sido nula, prácticamente inexistente, y han querido, como todos los temas en este país, pasarlos como si fuera de noche y no existieran. Hasta el momento no tenemos claridad de lo que está sucediendo. Y en esta Cámara de Diputados, lamentablemente también hemos dejado de discutir por esta mayoría avasallante de Morena, que se niega a discutir los temas tanto en el Pleno como en las comisiones, sobre los puntos de acuerdo que hemos planteado algunos de nosotros y que tienen que ver justamente con el tema de salud. Hemos presentado desde la semana pasada un punto de acuerdo para que se nos dé explicaciones desde las autoridades qué es exactamente lo que está pasando con este caso de Pemex. Queremos saber qué sucede con este lote de medicamentos, quién lo surtió, por qué lo aceptaron, por qué permitieron que este medicamento contaminado, envenenado, fuera a dar a los pacientes y los mataran. ¿Por qué se permitió desde lo que se llama austeridad y que lamentablemente es una mala política pública que este medicamento llegara a estas personas que son vulnerables? No tenemos información y queremos que la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios nos indique, nos diga, nos especifique qué es lo que está sucediendo. En el mismo punto de acuerdo que presentamos, queremos exigirle a la Secretaría de la Función Pública que investigue, que sancione, que remita a las autoridades competentes a los funcionarios que cometieron actos de corrupción, empezando por el director general de Pemex, a quien en diversas notas se le relaciona con la persona que ha otorgado este medicamento y que, de acuerdo a la información de la empresa PISA, que ya se ha deslindado de todas las acciones que han dicho que tuvieron y surtieron el medicamento, queremos saber quién surtió, y se le ha dicho que esta persona que surtió el medicamento tiene relación ya sea con el director de Pemex o ya sea con el director del hospital. Queremos saber qué está sucediendo. Necesitamos también que sea la Fiscalía General del Estado de Tabasco y obviamente las autoridades sanitarias que deslinden las responsabilidades, que se atienda con toda certeza esta petición de saber qué está pasando en nuestro país. Y por supuesto queremos que los más vulnerables, que aquellos que están siendo víctimas de esta política inexistente en materia de salud pública, puedan tener por lo menos resarcido su daño. No están en el Registro Nacional de Víctimas, que tendrían que estar, por lo menos ya deberíamos tener un pronunciamiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado ausente de pronunciarse sobre estas muertes, no la vemos y queremos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté presente, y por supuesto que se repare el daño a estas víctimas que ya perdieron la vida, a sus familiares, a las víctimas indirectas que también lamentablemente están padeciendo la pérdida de un ser querido. Y también nos interesa muchísimo
ver qué es lo que está sucediendo, porque hay por lo menos 40 personas más que pueden estar en riesgo de estar siendo administrados con estos medicamentos adulterados y contaminados. No puede la Cuarta Transformación pretender que con el simple hecho de decir equivocadamente que en un programa de dinero, un programa que regala dinero a través de la Constitución, esté olvidando sus actividades primarias básicas, que es la salud de los mexicanos. Esta política que pretende lamentablemente ser honesta, lo que nos ha demostrado es que la corrupción que tiene este gobierno federal está cobrando vidas. Morena y el presidente López Obrador, por acción u omisión, están matando gente en este país. Cedo la palabra al diputado Héctor Jaime que complementar esta información. Muy buenos días. Yo quisiera iniciar también, a nombre del Partido Acción Nacional, darle nuestro más sentido pésame a los padres, esposos, madres o hijos de estos trabajadores de Pemex que, estando en situación de franca vulnerabilidad y en ocasiones con 2 o 3 o más enfermedades, porque recuerden ustedes que quien tiene insuficiencia renal usualmente puede padecer también de la presión arterial, puede padecer de diabetes, y ahí debe haber un extremo cuidado en su atención. Nuestro más sentido pésame. También quiero reconocer ahora a todos aquellos médicos, enfermeras y profesionales de la salud de todo el Sistema Nacional de Salud que están haciendo un esfuerzo verdaderamente maravilloso para poder hacer que los mexicanos no padezcan más este gran desorden existente en el Sistema Nacional de Salud y ahora de manera puntual en el federalizado en Pemex. Y voy a comentar un tema que se conjunta con 2 más y que pareciera ser una tormenta perfecta. Asumiendo sin conceder que algunos de los líderes de Pemex han sido acusados de corrupción, ¿qué culpa tienen sus esposas, sus hijos y todos aquellos que tienen un derecho a la protección de la salud para que el gobierno federal haya quitado más de 2,000 millones de pesos del presupuesto? De manera puntual, se le rebajó a Pemex para este presupuesto de 14,176 millones de pesos del año pasado a 12,438 millones de pesos. En la Comisión de Salud dimos cuenta y denunciamos que esto no era correcto, que no le podías quitar tú a los servicios de salud más de 2,500 millones de pesos en Pemex. Pues eso fue lo que ocurrió. Hoy los hospitales de Pemex tienen menos personal. Hoy los hospitales de Pemex tienen menos atenciones. Por eso es que discutíamos en el Pleno el otro día si este derecho a la protección de la salud era simplemente populista. Aquí está el ejemplo claro en donde se cruza. Aquí está lo que el PAN hizo la reserva, no fue aprobada a pesar de que la Comisión de Salud por unanimidad aprobó que le fuera reintegrado ese dinero a lo que es básico para la atención de los enfermos, los que están en las plataformas, los que están pues sufriendo mucho como trabajadores y que sus familias hoy están abandonadas, más en temas como este tan delicados como son las crónico-degenerativas y la insuficiencia renal. Decirles a los trabajadores de Pemex, a sus madres, a sus esposas, a los beneficiarios, que estén conscientes, porque en ocasiones se ha minimizado lo que decía la diputada Dávila y que el PAN lo ha denunciado 1000 veces. No puede ser minimizado el tema de una disminución del 15% del presupuesto en un solo año, en términos nominales, al presupuesto de servicios médicos de Pemex. De manera muy puntual, la clave presupuestaria 013 fueron arrebatados en atención, en medicamentos, en especialistas para su atención. Primer elemento que puede seguir causando vidas. El primero es que los servicios de Pemex tienen una población mayor con mucha comorbilidad. Significa que hay gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión, gente que tiene insuficiencia renal y requiere servicios de alta especialidad. Segundo tema, una disminución sustantiva en el presupuesto que tiene Pemex. No debe permitirlo. Señores miembros del sindicato y de su sindicato, ¿por qué permiten que les arrebaten un derecho que es progresivo? Dice la ley que no puede ser menos el presupuesto que el año anterior. ¿Por qué se quedaron callados?
Hoy, hermanos de ustedes, trabajadores de ustedes, familiares, miembros de su familia y de nuestra comunidad mexicana han perdido la vida por un medicamento que es tóxico. Tercer elemento, la COFEPRIS, el órgano regulador mexicano, ha estado ausente en el mecanismo de control. No pueden hoy decir que son medicamentos del año pasado por una sencilla razón. Ningún producto puede ser comprado con menos de 2 años para ser entregado. Entonces, hay un responsable de quien los adquirió en esta administración que es federalizada. No pueden echarle la culpa a otros. Este medicamento fue adquirido en esta administración. Luego se quiso culpar a un laboratorio. Ese laboratorio ha manifestado que no fue. No ha sido rechazado lo que él ha dicho. Y el tercer y último elemento, además de que hay enfermos que lo necesitan, que de manera inesperada, insensible, les disminuyeron el presupuesto a sus trabajadores, que de manera inesperada e insensible el sindicato se queda callado y que su gente no puede recibir a lo que ya tenían derecho mínimamente a servicios de diálisis, de trasplante, de atención para quemados con los medicamentos de excelencia que debe tener. Y por último, una COFEPRIS callada. Una COFEPRIS callada que en vez de buscar que haya seguridad en los medicamentos, todavía da decretazos para traer medicamentos de China, de Asia, asumiendo que la OMS lo está garantizando y la OMS ha dicho que no garantiza eso. Lo hemos denunciado en Acción Nacional. La tormenta perfecta se está acercando. El derecho a la salud es un derecho de usted y de nosotros. En el PAN estamos preocupados por su salud y estamos ocupándonos haciendo estas denuncias. Yo denuncio a nombre de nuestro partido que hoy sin duda las personas que tienen su derechohabiencia en Petróleos Mexicanos tienen 2,000 millones de pesos menos para su atención médica. Es obvio que no va a haber personal, es obvio que no va a tener medicamentos de calidad. Denuncio que la COFEPRIS está en falta al no cuidar lo que se está haciendo y ratifico lo que ha dicho la diputada. Alguien ahí compró un medicamento, alguien ahí lo surtió, alguien ahí no cubría la calidad, alguien de ahí es un miembro, funcionario o equipo o mafia del gobierno federal. Ojalá que las fiscalías puedan determinar, mientras tanto, nuestras oraciones y nuestro pésame a las familias. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Juan Hernández, de AM Querétaro. Muy buenos días, diputados. Son dos cuestiones. La primera, ustedes están entonces responsabilizando a Morena, al grupo parlamentario de Morena, precisamente de esta situación de la asignación del presupuesto y de los medicamentos, en este caso mal comprados. Y la segunda, en el caso de Querétaro, la llegada de este primer caso de coronavirus, están señalando que hay una problemática que justamente que ingresó por el aeropuerto. Entonces, aquí obviamente en la mañana están señalando las autoridades federales que se están siguiendo todos los protocolos, que estamos preparados, pero la realidad se está viendo que les están cayendo los casos que vienen del extranjero. No hay protección en el aeropuerto. ¿Qué está ocurriendo ahí? Gracias. Queremos en principio centrarnos en el primer tema, que es importante, el asunto de las muertes, porque seguramente lo del coronavirus, que ahorita contestará mi compañera Marcela Torres Pember, es otro tema igual de grave por esta ineficiencia de la política pública y esta omisión del gobierno federal. Pero queremos centrarnos en este tema. Por supuesto que responsabilizamos a Morena, a su bancada y a su presidente, que se supone debería ser el presidente de todas y todos los mexicanos, de lo que está sucediendo en este país y concretamente en lo que ellos llaman austeridad y que ha cobrado vidas humanas. Se han muerto personas, pacientes, niños con cáncer, se han manifestado muchas otras cosas para combatir corrupción. Pareciera ser una política que, perdonen el término, pero así lo quiero expresar, que parecía ser exterminar a los más débiles. Eso me parece que es terrible lo que está sucediendo y que con el tiempo espero que estemos equivocados en ese concepto, pero lo que estamos viviendo es que no les importa la gente que está padeciendo en los hospitales. Están siendo indolentes, ineficaces, ineficientes y poco responsables en lo que es la política pública. Dejen nada más apuntar un tema que es importante. El hijo de una de las pacientes que falleció, que dieron aparentemente como la fallecida número 5, reitero, estos mismos pacientes dicen que hay más de 18, concretamente en el caso de Pemex. El acta de defunción que otorgan las autoridades de Tabasco dicen que murieron por paro cardíaco.
Lo que tiene que decir el acta de defunción, por lo que vemos en lo que, sin investigar, y que es a todas luces visto, es que hay un homicidio imprudencial ahí. Y eso tiene que investigarse, porque lo que está sucediendo es muy grave. Y si nosotros no hacemos nada, si el gobierno sigue omitiendo, haciendo como si no pasa nada, no solo falta el dinero, falta una política clara, específica en materia de salud pública. Y esto es lo que debiera decir el acta de defunción. Nos parece fundamental que podamos volver, tanto los medios de comunicación como nosotros, a centrarnos en lo que es verdaderamente importante. El presidente, con sus frases coloquiales de todos los días, quiere distraernos todos los días para irnos a su narrativa. La realidad en datos, la narrativa de México le está diciendo que la gente está muriendo por culpa de una mala política, y esas muertes se las debemos a López Obrador y a Morena. Diputada Marcela Torres Peinbert. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dos cosas importantes. Primero, el órgano responsable de dictar las políticas que debe de llevar el país en un tema de emergencia como es el coronavirus es el Consejo de Salubridad General. Es un consejo conformado por varios órganos a nivel federal, que es el órgano responsable de dictar la política nacional qué y cómo debemos de prevenir los contagios masivos de coronavirus en México. Hasta el momento, como en muchas áreas del gobierno federal, hay opacidad, hay poca claridad, hay poca información. Yo como diputada federal no sé, amigo querido, a tu pregunta respondo, qué medidas específicas se están tomando, y exijo saberlas por el bien de mi familia y la de todos ustedes. Punto número 2. En Querétaro, específicamente en el aeropuerto de Querétaro, se están tomando los protocolos internacionales necesarios y requeridos para detectar y prevenir el ingreso de personas que puedan tener ese virus y puedan contagiarlo en el país. Entonces, ya detectamos el primer caso en Querétaro. Es un caso que venía de fuera, no hay contagio todavía detectado entre, digamos que no sea un virus que viajó y importado, sí. Y en Querétaro específicamente estoy muy confiada y clara en que se están tomando las medidas pertinentes. Solo reforzar lo que han dicho mis dos compañeros anteriores, creo que lo barato sale caro. Me parece, y lo digo a título personal, que es clarísimo cómo se está haciendo a través de los recursos públicos que son para la salud y para la protección de mexicanos, la operación política de Morena. Están llevando estos recursos a militantes o a posibles militantes de Morena en una estrategia electoral. ¿Dónde está esta comisión que debe de defender a las víctimas en el caso, que ya lo mencionó Adriana muy bien, en el caso de Pemex? Ahí hay una bolsa de 500 millones, no lo olvidemos, y que no ha sido utilizada. ¿Dónde está ese recurso? Una vez más, opacidad y poca claridad. Lo barato sale caro, cuesta vidas, cuesta seguridad. El tema presupuestal, sin duda, no solamente señalamos, sino cuál es la vía para establecer el presupuesto. Porque luego dicen, los diputados lo aprueban. En el caso de salud, quien hizo la propuesta fue el gobierno federal. Es el segundo año que lo hace. Y por segundo año consecutivo, los recursos asignados, en el caso de Pemex puntualmente, que es el caso que nos ocupa hoy, han sido a la baja. Pero este año fue desastroso, 15% menos. La Comisión de Salud propuso que se repusieran los 2.254.778.813. Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud, pero el Pleno de Morena y su mayoría no autorizaron este cambio, o Hacienda no se los autorizó. Pero los dos presupuestos, el PAN ha hecho propuestas de reforma y en las dos ocasiones el presupuesto de salud, aún muy bajo, ha salido mayor al que ha propuesto Hacienda originalmente. Entonces no estamos acusando, estamos marcando los hechos.
En el tema presupuestal, yo insisto, ¿cómo es posible que si el derecho a la salud, que se quiere hacer populista en la Constitución, manifestado que no debe ser regresivo, a la gente más vulnerable, a la gente que está más enferma, a la gente que dio su vida trabajando y que a los 30, 40, 50 años de trabajo tiene insuficiencia renal, le den medicamentos de baja calidad, no tenga los equipos suficientes, no se verifique si están alterados o no, y aparte tengamos el riesgo a través de decretazos en una institución que no está dando el ancho como es la COFEPRIS? A reconocimiento de parte relevo de pruebas, aquí en Parlamento Abierto dijo la COFEPRIS que tenía miles de trámites sin hacer. Pues ya nos dimos cuenta, qué pena que esto que está costando vidas. Buenos días, diputados. Para el diputado Héctor Jaime, que tengo entendido es médico, mientras en otros países están tomando medidas que parecen muy severas, el gobierno mexicano parece muy confiado. ¿Qué consecuencias tendrá esto para la población, esta inacción del gobierno? Si el sistema de salud mexicano está preparado, ¿y qué opinión les merece esta postura de algunos funcionarios de que esto del COVID puede ser una oportunidad tanto para las inversiones como para el turismo? Pues hace una pregunta muy ampliada, por si me tiene paciencia, lo voy contestando. Lo primero que debe haber en este país es la certidumbre. Y nos encontramos con, por ejemplo, la encuestadora Mitofsky, con todo y su nombre, ha hecho encuestas secuenciales de cómo actuamos los mexicanos ante un peligro que alarma. A diferencia de lo que pasó en 2009, el peligro que alarma lo conocemos desde diciembre. Pues, ¿cómo esperamos que usted y yo, si usted tiene un vecino que cuando le preguntó la encuestadora, dijo, oiga, ¿usted cree que esto sea cierto? No, yo creo que está inventando, como el 27%. Pues esa persona no se va a cuidar, no se va a lavar las manos, le va a valer, va a toser enfrente de ti y te pone en riesgo. Y el 18%, como está ocurriendo, no nos están ocultando datos, porque la verdad no se tiene de manera plena. Yo lo que te puedo decir ahorita es que creo en el sistema sanitario mexicano, creo en la vigilancia epidemiológica, creo que tenemos todas las capacidades para diagnosticar a tiempo lo que estamos diagnosticando. En la primera etapa, es decir, en aquellos casos que son de importación, que puedes conocer los contactos con quién estuvo, que puedes vigilar que lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo de este nuevo coronavirus, es la primera pandemia mundial por un coronavirus. O sea, apenas estamos aprendiendo. Hay gente que habla con mucha certeza, pero solamente la puede dar la certeza de la ignorancia plena del conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, ahorita México está en etapa 1, lo cual significa que tenemos casos importados, no ha habido todavía ningún tema local. Me parece que las medidas que está tomando el gobierno mexicano en este momento para esta etapa es la correcta. Pero ahora veamos si la preparación ha sido la adecuada, y me voy a ir a lo que decía la diputada Marcela. En 2006 tenemos la experiencia. En 2006 el máximo consejo de salubridad que hay en México, porque esto empezó en 1908, fíjense, más que no había aviones, eran barcos que llegaban a Veracruz o llegaban a Mazatlán, y si venían enfermos con tuberculosis, inclusive si venían enfermos con epilepsia, no los dejaban entrar al país, porque no se sabía qué era la epilepsia. Había tanta ignorancia en aquella época como ahora la hay con el coronavirus. Entonces yo creo que lo primero que debemos de tener es que, como está pasando con la corrupción en el gobierno federal, que el remedio no sea peor que la enfermedad. O sea, no puede haber temor, debemos tener confianza en la autoridad para esta primera etapa. Y debemos de conocer lo que está pasando si pasáramos a la segunda o la tercera. En la tercera, la semana pasada, que es cuando ya empieza a haber muchos más casos, rebasa la capacidad institucional, dijo el gobierno federal que en el caso de que llegara a la etapa 3, que no querían que llegara y ojalá que no llegue, solamente había el 5% de las reservas que fueron hechas desde 2006 a 2009 y que deben de mantenerse vigentes durante todo este tiempo. ¿Qué ha ocurrido presupuestalmente? Pues que en el caso de la dependencia federal que responde a estos temas, que es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, pues le bajaron 174 millones de gasto de operación, 124, dejándole solamente 74 millones. Si a menos dinero sí les falta, y deben tener humildad para reconocer que les falta recursos. El segundo es que para la etapa 3 hay un esfuerzo federal sostenido. Han sacado documentos, hay mecanismos de reconversión para hacerlo, pero todavía faltan recursos. ¿Qué es lo que se ha visto ausente en este mecanismo? Se ha visto ausente las manifestaciones claras de la máxima autoridad sanitaria,
que fue por lo que se modificó la Constitución en 1908. La Constitución vigente en aquel entonces era la de 1857. En 1917 se ratifica este Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad presidida ahora expresamente por el presidente de la República y que forman parte de ella el secretario de Hacienda, el secretario de Educación, el secretario de Agricultura, el director del CONACYT, por mencionar algunos, y obviamente las instancias, un representante de los estados, el IMSS, el ISSSTE y SEDENA, porque se ocupa una labor de todo este país. Yo creo que hasta ahorita lo está haciendo bien el gobierno federal. Pensamos en el PAN, damos el voto de confianza de que hay un plan de preparación para esto, de que los fondos de reserva se están comprando, pero ellos mismos dijeron hace 8 días que no tienen los recursos. Aquí en el Pleno dijimos que se ocupaba más recursos. Aquí en el Pleno se dijo, oigan, ya Estados Unidos entró en alerta en Los Ángeles y determinó destinar de entrada 8.500 millones de dólares. Aquí el PAN propuso y luego Mario Delgado le puso cantidad. 1.500 millones de dólares. Y dijo el Salud Federal, no se ocupan. No, yo creo que sí se ocupan. Porque llegando a la etapa 3 se ocupan hospitales que no tenemos suficientes. Camas de terapia intensiva, ventiladores, ropa de seguridad para los profesionales. Entonces yo sí creo que esa etapa ahora, a lo mejor sí las hay. No queremos ser irresponsables de causar alarma. Pero me parece que este Congreso lo que tiene que saber con claridad, como dijo Marcela, es ¿dónde está el plan? Queremos conocerlos. ¿Dónde están las reservas? Y para eso habría que platicar. Mientras tanto, yo le pido a la población que una pandemia de este tipo, lo que ocupamos es el apoyo de todos. No va a ser labor de echar la culpa al presidente López Obrador o a un secretario estatal o a usted o a mí. Debemos estar muy al pendientes. Confíen en lo que está haciendo en la etapa el gobierno federal, sus gobiernos estatales. Hoy a las 12 del día en Querétaro el gobernador está dando una rueda de prensa puntualmente en este tema, y en otros estados igual, para estar al pendiente de lo que está ocurriendo. No queremos ser irresponsables y queremos ir administrando lo que una pandemia que no está hoy en México, ya hemos aprendido en 2 meses y medio. No sé si le contesté o quiere que le amplíe algo más. Muchas gracias. Víctor Barrera, de Libertador. Sí, buenos días. Solamente para precisar datos. Ustedes dicen que debe haber un responsable, pero el responsable de lo que sucede en el Pemex es precisamente el secretario de Salud, el cual no ha dado la cara, ni siquiera ha dicho por qué se compraron esos medicamentos, ni a quién se los encargó, si la COFEPRIS estuvo presente, por lo menos el hospital estaba presente, el director del hospital estaba presente en cuanto al medicamento que llegó. ¿Cómo le van a hacer ustedes? Ya hicieron una denuncia pública, pero ¿cuándo va a ser una denuncia penal realmente? Porque están involucrados el secretario de Salud, el director de COFEPRIS o el presidente de COFEPRIS, los mismos directores de los institutos de seguridad social. ¿Qué van a hacer ustedes? Es bonito hacer una denuncia pública, pero hay que actuar. Hay que actuar porque también el presupuesto que se le quita al sector salud no se sabe dónde quedó. No hay, eso sí, el gobierno de Andrés Manuel dice que la austeridad ha dejado grandes ahorros, pero esos ahorros significan muerte para los mexicanos. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero comentar que nosotros el punto de acuerdo que planteamos lo hicimos de manera oficial. Hay un mecanismo específico aquí en la Cámara de Diputados que, reitero, por la mayoría de Morena dejamos de discutir. No discutimos nada. Entre más cuidan a su gobierno, entre más se autoprotegen, entre más se cubren las espaldas, más gente está muriendo. Eso es un verdadero problema y por eso hoy tomamos la decisión de hacerlo de manera pública y lo hemos hecho de manera pública también en otros medios. Entre ellos estamos pidiéndole cuentas, que es parte de las funciones de esta Cámara de Diputados. Son las autoridades, concretamente las fiscalías, especialmente la General de la República, la que tiene que hacer el deslinde de oportunidades, de responsabilidades, más allá de lo que nosotros podamos pensar o presuponer que ha sido público, que ha sido denunciado por los familiares de las víctimas. Son las autoridades las que tienen que aplicar la ley. El presidente ha dicho nada por encima de la ley y lo que hemos visto en cada uno de sus actos es que todo por encima de la ley, especialmente su palabra. Y eso nos parece verdaderamente grave. Creo que es importante que tengamos primero la información. La falta de información también está matando. Y eso nos lleva a pensar que si por un lado un familiar oficialmente dice que son 5 muertos, tenemos a un familiar de las víctimas que dice que tienen un grupo que son 18. Queremos saber quiénes son y cuántos más están en riesgo, porque aparentemente hay 30 y tantas personas más que pudieran haber sido contaminadas con este lote que
de acuerdo a una empresa que fue la que hizo, fíjense bien, la empresa acusada por este gobierno fue la que tuvo que ir a hacer la revisión y les dijo, no, espérense, yo no tengo nada, aquí está, no tengo nada que ver, aquí están los medicamentos adulterados. Eso es verdaderamente grave. En las próximas semanas estaremos anunciando las acciones, entre ellas una visita a Tabasco que estaremos haciendo, justamente para saber qué ha pasado incluso también con el resto de las víctimas. Reitero, las actas de defunción dicen que murieron por un paro cardíaco. Es terrible, reitero, debe decir homicidio. Muchas gracias. Sí, diputado Héctor Jaime. Primero, la palabra clave ahorita se llama austericidio. O sea, austericidio. Es una palabra que usa mucho nuestro coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, pero lo que está ocurriendo es que al bajar el presupuesto está bajando todo. ¿Quién debe de actuar? Yo te voy a decir quién no está actuando. Cuando pasa y se denuncia un acto así en los medios, automáticamente el cuarto visitador de la CNDH y Rosario Ibarra, que por cierto no sé dónde anda, la CNDH es por oficio que debe perseguir el derecho. La CNDH debió perseguir por oficio la propuesta del gobierno federal con esta disminución de 2.254 millones de pesos menos, porque el derecho a la salud es progresivo, no puedes regresarte, ¿no? Por eso cuando dicen que van a poner el presupuesto más, que no puede ser menor del anterior, bueno, pues aquí mismo está el hecho fehaciente que este austericidio está causando ya muertes, en este caso en Pemex. Y por último, la Autoridad de Salud Federal, los diputados hacemos las leyes, proponemos el presupuesto y hacemos las auditorías. La pregunta es, ¿el sistema de farmacovigilancia de Pemex, cuando ocurrió esto, lo señaló en la COFEPRIS? De manera automática hay un sistema. ¿Qué es el riesgo con los decretazos cuando traen medicamentos de otro lugar? ¿A quién le vas a reclamar si las cosas no salen bien? Se llama farmacovigilancia por ley. O sea, hay mecanismos ya muy robustos en la ley, pero que cuando son omisos por negligencia en esta época de austericidio, es algo muy grave. Muy bien, muchas gracias, diputadas, muchas gracias, diputados. Compañeros, gracias por su presencia.